¿Sabías que hay mercancías que pueden entrar a El Salvador sin pagar impuestos, pero solo por un tiempo? A esto se le llama importación temporal con reexportación en un mismo estado. Es un régimen aduanero que permite facilitar el comercio, ferias y eventos internacionales en nuestro país. Este régimen tiene un respaldo legal en varias normas. El Código Aduanero Uniforme Centroamericano, en el artículo 97, reconoce a los regímenes suspensivos como la importación temporal. El Reglamento del Cauca, en el artículo 425 al 435, explica cómo se aplican que las mercancías deben de salir en el mismo estado en el plazo máximo de 6 meses y no pueden ser vendidas en el país. La Ley de Simplificación Aduanera en el artículo 11 exige que toda mercancía está amparada en una declaración aduanera, reforzando la transparencia de sus trámites. El Código Tributario, en el artículo 219, habla de la obligación de estar al día con la administración tributaria, algo clave para quienes usan este régimen. La Ley de Infracciones Aduaneras, en el artículo 38, establece sanciones si las mercancías no son reexportadas en el plazo establecido. La Ley CITCO, en el artículo 25, autoriza que las mercancías que entren para ferias y exposiciones internacionales lo hagan bajo un régimen temporal. Finalmente, la Ley de Procedimientos Administrativos, en los artículos 12 y 18, establece principios de legalidad, eficiencia y simplificación en los trámites. En pocas palabras, este régimen se caracteriza por temporalidad, plazo general de 6 meses, aunque puede variar en casos especiales como en maquinaria o contenedores. Suspensión de tributos. Mientras dure el régimen, no se pagan impuestos de importación. Condición principal: deben salir del país en el mismo estado en el que entraron. Y restricciones: no se puede vender, transferir ni cambiar de dueño en el país. Ejemplos prácticos en El Salvador. Para conciertos internacionales, los equipos de sonido, luces y pantallas que entran bajo este régimen y luego se reexportan. Ferias comerciales, por ejemplo CITCO, entran vehículos, maquinaria y productos extranjeros que entran solo para exhibirse. Obras públicas, por ejemplo la maquinaria de construcción importada temporalmente para proyectos y luego debe de salir del país. En conclusión, el régimen de importación temporal con reexportación en el mismo estado permite que El Salvador se abra al comercio, a la cultura y a proyectos internacionales sin perder el control aduanero ni fiscal. Las mercancías entran, se usan y deben salir siempre en el mismo estado en el que llegaron. En el comercio internacional existen diferentes regímenes aduaneros que permiten a las empresas manejar mejor sus operaciones, los impuestos y la logística. Hoy vamos a hablar sobre uno en particular y es el régimen de depósito aduanero. Este régimen es muy importante porque permite almacenar mercancías en un depósito autorizado por la aduana, sin necesidad de pagar inmediatamente los derechos e impuestos correspondientes. Las mercancías permanecen bajo custodia y control de la autoridad aduanera, y solo cuando cambian de régimen, ya sea para importación definitiva, reexportación u otra modalidad, se realizan los pagos o trámites correspondientes. En pocas palabras, es una herramienta que facilita el comercio y da flexibilidad a las empresas, pero que también está regulada de manera muy estricta. Ahora bien, ¿dónde encontramos el amparo legal de este régimen? Y es que el depósito aduanero está regulado por varias normativas. Pero para comenzar, respecto al origen del trámite o modalidad, a modo de ejemplo, se podría decir que si una empresa desea importar laptop desde un país X o Y,
Antes de que entre al país, debe declarar electrónicamente la mercancía y adjuntar la factura y guía de transporte. Asimismo, si la empresa no presenta el permiso del Ministerio de Medio Ambiente y deseara importar lo que son baterías, la aduana puede rechazar el trámite. Otro caso también es que si un importador de maquinaria agrícola guarda sus equipos en un depósito aduanero y no paga aranceles hasta que los nacionaliza. Además de ello, en lugar de entregar documentos en papel, el importador sube la declaración al sistema electrónico aduanero, algo que agiliza y hace más eficiente todos los procesos. Asimismo, en caso de que la Dirección General Aduanera puede autorizar que un cargamento ingrese a depósito y puede fiscalizarlo en cualquier momento. Esto únicamente esta entidad y no otra externa u otra que desee como tal pues intervenir. Tiene que ser algo exclusivamente de la Dirección General de Aduanas. En cuanto a los terceros autorizados, a manera de ejemplo, una empresa extranjera contrata a un agente aduanero local para que gestione su declaración, o también si el dueño de la mercancía no puede presentarse, este delega el trámite a su abogado con poder notarial. Respecto a tipo de documento a presentar, un caso podría ser que un agente que no tenga su carnet vigente no puede realizar el trámite de la empresa. Asimismo, en cuanto a la periodicidad del trámite o la modalidad, el régimen de depósito se solicita solo cuando se necesite y no en fechas predeterminadas. Asimismo, sobre la vigencia del trámite o modalidad, un importador de electrodomésticos debe decidir en ese plazo si nacionaliza, reexporta o cambia de regímenes. Entre los requisitos específicos se podría mencionar lo que es la fianza global vigente, en donde el depositario debe de garantizar los impuestos suspendidos, asimismo la carta de aceptación del depósito, documento donde el depósito autoriza resguardar la mercancía. Como tercero, la carta de garantía, la cual asegura que el depositario responderá por impuestos suspendidos. La cuarta, la factura comercial. En esta deben reflejar valor, cantidad y condiciones Incoterms. Ejemplo, si una factura de vinos incluye el precio del CIF, la bodega exportadora, la fecha de expedición y los términos de entrega. La quinta, el informe de recepción, en donde se confirma la llegada de la mercancía y su estado. Asimismo, como sexto, documento de transporte, en donde se debe detallar el porteador, consignatario, medio de transporte y también valor de flete. Como séptimo, la DUCA, o en este caso declaración de tránsito, presentada por el transportista, es decir, un transportista que trae un contenedor desde Honduras presenta la DUCA en frontera para enviarlo al depósito en San Salvador. O sea, eso es a manera de ejemplo. Como octavo, tenemos lo que son los documentos anexos, que pueden ser licencias, permisos, certificados exigidos por otras entidades. Ejemplo, para importar agroquímicos se adjunta el permiso del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. Y para finalizar tenemos lo que es el pago de $18, lo cual se basa en el artículo 12, en la sección B de la Ley de Simplificación Aduanera, en donde se especifica la tasa por el servicio de inspección no intrusiva, es decir, todo contenedor pasa por escáner en aduana y se cancela una tarifa por una declaración. Es algo que siempre está o siempre se hace. En cuanto a las declaraciones en depósitos sin delegación de aduana, esto es cuando se trata de depósitos públicos o privados que no tienen delegación de aduanas. Las declaraciones deben registrarse en la aduana interna de su jurisdicción y luego continuar el proceso en la aduana de ingreso al país. En cuanto al segundo punto, hace referencia de que al llegar el medio de transporte, el usuario presenta la DUCA-D, que es el documento, y la aduana realiza el control y si todo está correcto, emiten la orden de levante y la nota de salida o entrada. Si no hay transmisión de la DUCA-D, se presenta la DUCA-T, que es el otro documento, para remitir la mercancía hacia la aduana interna. Cuando el resultado es levante automático, el usuario puede retirar la mercancía presentando la nota firmada
por el funcionario aduanero. En cuanto a las mercancías para depósitos con delegación de aduana, si el depósito cuenta con delegación, el arribo de transporte se presenta la carta de aceptación para enviarlas en tránsito a la aduana respectiva. En este caso, la DUCAD debe asociarse con la DUCAT para validarse como control aduanero. Cuando hay levante automático, el funcionario sella y entrega la orden de levante para ingresar la mercancía al depósito. Ahora bien, en cuanto a las mercancías en aduanas internas, si la mercancía fue enviada en tránsito hacia una aduana interna, el declarante debe presentar la orden de levante. El funcionario, en este caso, posteriormente genera la nota de salida o entrada y se autoriza el retiro del recinto. En cuanto a la verificación documental, cuando sean depósitos sin delegación, el funcionario revisa riesgos y documentos. Si no hay inconsistencias, emite el acta de inspección y ordena el levante automático. Si las hay, se redirige a verificación inmediata a la aduana interna. Ahora bien, cuando sean depósitos con delegación o aduanas internas, en un plazo máximo de 2 horas, la aduana revisa documentos y riesgos. Si todo está correcto, autoriza el levante. Si no, pasa a verificarse de forma inmediata. Y finalmente, en cuanto a la verificación inmediata, cuando sea en aduanas de ingreso sin delegación, la mercancía se envía en tránsito a la aduana interna para su inspección física. Cuando sea en depósitos con delegación, el declarante presenta la DUCA-D, que es el documento, y todos los demás documentos originales. Y si todo está conforme, se autoriza el levante y se entrega la orden firmada y sellada. Y finalmente, si es en aduana interna, el funcionario realiza la inspección, emite el acta, genera la orden de levante y la nota de salida o entrada. Si hay inconsistencias, pues se inicia el proceso administrativo. Dentro de Recarga existen bastantes artículos los cuales están destinados para todos los países centroamericanos, pero El Salvador en especial cumple con varios de ellos. Por ejemplo, tenemos el artículo 390 donde se habla de la autorización de los vehículos, que estos deben estar inscritos ante las instancias aduaneras. Esta es la que va a dar el aval de que el vehículo o transporte puede ingresar al país. El tránsito aduanero es el régimen que permite que mercancías circulen a través del territorio aduanero de un estado bajo control de la autoridad aduanera, sin que se paguen derechos o impuestos locales en el trayecto, siempre que esas mercancías lleguen a un destino final autorizado. En otras palabras, un mecanismo legal que para bienes importados pueden pasar por un país hacia otro destino sin entrar al comercio interno del país intermedio. En el artículo 393, en esta parte vemos los documentos exigidos por parte de aduana a los transportistas. Aquí se comprenden licencias, permisos de transporte, facturas de flete y todo con su respectiva documentación en regla. El control y vigilancia se practica en todas las aduanas de Centroamérica. En este caso aquí comprendemos la parte donde tenemos la vigilancia, comprobar de que el transporte venga realizando debidamente lo que se establece, ya sea viene transportando mercancías o es un vehículo de manera particular. En este caso tenemos dos contradicciones, ya que aquí podemos encontrar a personas que quieren realizar comercio cuando traen arriba de 5 productos, y es donde se aplica más que todo las sanciones debidas. Como un ejemplo de la aplicación de los artículos tenemos la integración aduanera en Anguiatu La Ermita. Esta frontera es la que se encuentra específicamente en el departamento de Santa Ana, compartiendo limitaciones con Guatemala. En este caso es una ruta bastante eficiente, ya que conecta la mayor parte de la zona de Chiquimuyas y parte de Santa Ana Salvador. Es una frontera bastante moderna con una infraestructura bastante innovadora. Entonces antes no se había establecido tránsito de mercancías, más que todo solo tránsito turístico,
Esperamos que hayas disfrutado el video y lo más importante, que hayas aprendido un poco más. Nos vemos en la próxima.